Bendiga, un gusto estar una vez más aquí acompañándole a través de Radio Restauración en este programa Contexto Bíblico, y damos gracias al Señor por tener este espacio, porque Él nos permite estar acá una vez más a través de los micrófonos de Radio Restauración, llegando a sus hogares, y eso es lo que queremos que verdaderamente el Señor sea glorificado en este tiempo de radio, que ya vamos ya cerca del cuarto programa, y no solamente nos está quedando específicamente un programa más ya para terminar lo que es la primera temporada del programa Contexto Bíblico.
Así que muchas gracias damos al Señor entonces, porque tenemos este espacio y ha sido de mucho recibimiento, de gran recibimiento por aquellos que nos han escuchado y nos siguen escuchando en esta oportunidad. Bien, saludamos a los hermanos, a nuestros hermanos que nos acompañan, al panel estable del programa. Ahí está nuestro pastor, Rodrigo Rubio, también al hermano Hans, ahí que están tanto en la señal de Canal Restauración a través de Facebook Live, como también a través de los que nos están escuchando en el www.radiorestauracionchile.com. Así que vaya, un cordial saludo y decirles que no se pierdan esta transmisión que estamos haciendo acá en vivo e indirecto desde Radio Restauración. Bien, ¿cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Sean ustedes bienvenidos acá, pastor, hermano Hans. Un tiempo saludo ahí para que pueda saludar ahí a los hermanos que nos están escuchando. Sí, contentos, y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar con bien, ¿cierto?, en este programa. Dar gracias a Dios porque nos da la oportunidad de desarrollar ciertos temas que entendemos van a ser de beneficio para la vida del creyente. Amén. Agradezco a Dios por esta oportunidad, ¿cierto?, por poderles ver después de un par de días, comenzando un nuevo año. Sí, comenzando, claro, el 2019. Con fuerzas y perseverando en el Señor. Un saludo cordial para todos aquellos que nos escuchan en esta oportunidad. Amén. Pastor, ¿también quieres saludar ahí? Dios les bendiga. Primer programa de Contexto Bíblico 2019, estamos muy contentos. Siga en sintonía para que podamos navegar, aventurarnos un poquito, ¿cierto?, en otros versículos. Esta es la segunda parte. Hoy Mano Claudio va a hablar un poquito en la introducción de versículos mal utilizados, o como se dice en un lenguaje un poquito más teológico, versículos fuera de contexto. Así es, claro. Entonces vamos a ver algunos, ¿cierto? Hemos querido, con la gracia de Dios, tomar pasajes muy conocidos, pero que lamentablemente se le da una... Así es, bien, entonces vamos a dar inicio entonces ya al tema central a los que nos convocan estos momentos, que vamos a hablar de versículos fuera de contexto. ¿Qué significa algo que esté fuera de contexto? ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo hablo de un versículo fuera de contexto, estoy descontextualizando algo, estoy descontextualizando lo que el autor original, lo que inspiradamente por el Espíritu Santo de Dios quiso decir en ese texto. Me refiero a la Biblia, cuando yo voy a un versículo en la palabra de Dios, agregando también nuestra propia conclusión muchas veces de lo que queremos que diga ese texto. En otras palabras, estamos torciendo la Escritura. Hermanos, Dios a nosotros nos capacitó para que podamos entender las cosas que vemos, que interpretemos lo que leemos, pero en la mayoría de los casos, cuando un ser humano se propone interpretar la Biblia, la palabra de Dios, sin la guía del Espíritu Santo y sin la preparación adecuada, de ahí pueden salir algunas cosas. Por ejemplo, el torcer un versículo, ya, doctrinas malas, doctrinas equivocadas. Y muchas religiones y sectas han salido también de las mentes de las personas que no supieron dar un buen uso a la palabra de Dios. Y éstas se dejaron guiar solo por una sabiduría humana, que no es más que una locura frente a Dios y a la vez una abominación, el tal caso. Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un versículo fuera de contexto? Lo que dije. A veces olvidamos lo importante que es el contexto cuando estamos leyendo o escribiendo un texto bíblico. Una frase tomada fuera de contexto puede provocar mucha confusión. Y es lo que queremos
en esta oportunidad, amados auditores del programa Contexto Bíblico. Tenemos dos versículos que verdaderamente hay mucha controversia cuando se escucha este versículo. Por ejemplo, el conocimiento envanece. ¿Ya? Yo muchas veces yo lo he escuchado, y por ahí también dicen que la letra lo asocian a la mucha letra, a la mucha sabiduría, al adquirir más conocimiento, ¿ya? Pero mire, este versículo, más que nada, vayamos a lo que dice, desde dónde se saca este versículo, de 1 Corintios capítulo 8, del 1 al 3. Mire, esto dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido de Él. Pero para poner en contexto ya este versículo, para entrar ya a poner en contexto aquí, muchos evangélicos aquí por años han escuchado y se les ha enseñado una muy mala interpretación de este pasaje. Si usted me está escuchando, yo no sé más o menos lo que pueda entender usted, querido auditor, de este versículo. Tenemos algunas preguntas que nos surgen, ¿ya? Algunas preguntas. Tengo dos preguntas, pastor, para que ya entremos ya al contexto de este primer versículo. ¿Es perjudicial el conocimiento? Si yo aprendo más, ¿mi corazón se va a envanecer? Ok. Bueno, para todas las personas que están escuchando y que van a escuchar, un poquito envanece, es como un poquito es como transmitir soberbia o volverse un poco vanidoso, ¿me entiendes? No es algo positivo. Entonces, por eso, por años muchos evangélicos han escuchado y se les enseña una muy mala interpretación de este pasaje, como el conocimiento envanece, es decir, el conocimiento, mucho saber de la Escritura te puede volver soberbio, te va a volver un poco vanidoso. Y dan ciertos ejemplos: yo conocí un pastor, yo conocí un hermano, un joven, y esos ejemplos como que quedan para siempre. Parece que esos ejemplos fueran más importantes que la misma Escritura. Ahora, respondiendo a la pregunta, hermano Claudio, el conocimiento en sí mismo no es el problema. Mire, ponga atención, debiésemos poner sumo cuidado qué estamos aprendiendo y para qué. Entonces, el conocimiento en sí mismo es solo conocimiento. En realidad es algo abstracto, podríamos decir que no tiene, no se mueve, no va a dividir nada, no va a producir algo soberbio de la nada. El punto es quién está recibiendo ese conocimiento, para qué está recibiendo ese conocimiento y qué está recibiendo en la mente, el corazón de una persona. Ahora, la meta del cristiano no es llenar la cabeza de información porque simplemente me agrada. Entonces, esa no es una meta. Ahora, mucha gente dice, no, el conocimiento envanece, y por ahí también toman como gancho la letra mata, más el espíritu edifica, que ese versículo lo vamos a ver en otro programa, porque tiene que ver otra cosa, hay que hablar un poquito ahí del espíritu, de la letra que mata, a qué se refiere. Entonces, como que se cree, se asume como una verdad de Dios, porque un versículo de Corintios, y nadie lo cuestiona. Ahora, llenar la cabeza de información porque simplemente yo quiero saber por saber, realmente no lleva a ninguna parte. Ninguna. De hecho, piensen esto, los demonios tienen conocimiento de Dios y tiemblan con lo que conocen de Dios, pero siguen siendo demonios. Entonces, el conocimiento en sí mismo, llenarse la cabeza de conocimiento aún bíblico, por querer hacerlo, en realidad no lleva ningún fruto, y quizás en ese caso puede ser algo no edificante o no de bendición, ya sea para esa persona, para su familia y para la propia iglesia donde se encuentra. Claro. Entonces, acá, ¿qué
¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Ya? ¿Cómo interpretamos correctamente entonces este texto? Bueno, hermano Claudio, mire, primero, Pablo era un erudito en conocimiento de la ley. Entonces aquí ya hay un problema. Si alguien dijera, no, mira, el conocimiento envanece, yo lo primero que le preguntaría a esa persona, disculpa, pero ¿quién dice eso? Está en Corintio. ¿Y ahí quién escribió Corintio? ¿O quién dictó Corintio? El apóstol Pablo. Y entonces ahí ya tenemos un problema, Claro. porque lo está diciendo un erudito. O sea, ni siquiera lo está diciendo un simple teólogo. No es por menospreciar a un teólogo para nada. Pero él era un experto de la ley, celoso, fariseo de fariseo. Entonces, si él está diciendo, supuestamente, que llenar la cabeza de conocimiento no sirve de nada, entonces él mismo tendría problema con lo que dijo, ¿cierto? Claro, claro. Es como extraño. Él dice que toda la escritura es útil. Se lo dijo a Timoteo, ¿cierto? Segunda Timoteo, lo vimos la otra vez, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Perdón, primera Timoteo. Es útil, pero ¿para qué es útil? Es útil porque debemos conocerla y además nos dice que por conocer la escritura vamos a ser maduros. Pablo jamás enseña que conocer más de las escrituras y en estas a Jesucristo sea un problema. Si alguien dice, querido auditor, si alguna persona donde usted está, no tengo idea, en internet o donde usted lo haya escuchado, le dice, ¿sabes qué? Mira, conocer más de la escritura va a ser un problema para tu vida, y a esa persona está equivocada. Está sacando un texto fuera de contexto por distintos motivos, después vamos a dar algunos ejemplos, porque conocer más las escrituras es conocer más de Jesucristo. De hecho, la única manera, y aquí yo quiero ser enfático, la única manera de que un cristiano, cristiana, no importando la denominación cristiana, evangélica, madure es a través de la escritura. Y no a través de tener una Biblia. Claro, sí. No es que si yo llevo una Biblia bajo el brazo por 40 años, automáticamente soy maduro. No. Cristo dijo, las escrituras dan testimonio de mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, lo dice, mi pueblo se muere por falta de conocimiento de Dios. Entonces, Sí. la única manera de conocer más a Dios, de conocer más la persona de Jesucristo, de amar más a Dios, de entender más la voluntad de Dios, de caminar más en integridad, es conocer las Escrituras. No hay otra manera. Entonces, en este caso, las personas que hablan y desacreditan, y usando este versículo, no, lo tuercen, y lo tuercen de una manera bien gimnasta. Sí. Acá habla de un conocimiento el apóstol. ¿A qué conocimiento se refiere aquí, Pablo? Hermano Hans. Bien, Pablo está haciendo alusión, ¿cierto?, a que la carne era sacrificada a ídolos, ¿ya? Y había gente que se jactaba en ese entonces de su conocimiento. Sí. Bien, yo los invito a buscar Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 7, y posteriormente continuar leyendo los siguientes versículos un poco para poder entender el contexto de lo que trata todo esto. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. El versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás,
para no poner tropiezo a mi hermano. Y aquí vemos, ¿cierto?, la figura de que un cristiano, un creyente responsable y maduro, entendiendo, ¿cierto?, de que en su convivencia diaria con el resto de hermanos que conforman el cuerpo de Cristo, hay algunos que aún tienen una conciencia débil. Por lo tanto, es fundamental que procuremos cuidar, ¿cierto?, y resguardar y no ser piedra de tropiezo para aquellos. Por lo tanto, Pablo hace alusión a todo, a este concepto, básicamente a este conocimiento. No jactarse. Tengo otra pregunta ya, como para pasar al final ya de este primer bloque. ¿Cuál entonces sería el conocimiento correcto y eficante, hermano? El conocimiento correcto es aquel conocimiento, ¿cierto?, que nos lleva cada día más a los pies de Cristo. El conocimiento correcto es aquel que nos hace ser semejantes a Cristo. El conocimiento correcto es aquel que hace que busquemos la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Hace un par de programas atrás hemos hablado bastante de la gloria de Dios, que es mostrar los atributos de Dios, ¿cierto?, con aquellos que compartimos. O sea, básicamente aquellos que tienen algún grado de contacto con nosotros puedan ver, ¿cierto?, en una escala quizás, ¿cierto?, mucho más inferior, pero ellos puedan hacerse una imagen de lo que es Dios. Correcto. Y llevarlos a los pies de Cristo. Por lo tanto, ese conocimiento, el conocimiento correcto, nos lleva a ser una imagen de Cristo. Y para tener ese conocimiento debemos estudiar las Escrituras. Y estudiar las Escrituras, bueno, hemos conversado también bastante en este programa de lo que significa estudiar las Escrituras. Hay que tener un tiempo de preparación al estudiar las Escrituras, ¿cierto? Sabemos de que Dios es un Dios santo, por lo tanto, antes del proceso de estudio tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Correcto. Entender que al estudiar las Escrituras lo que estamos haciendo es acercándonos a Dios para conocerle más. Por lo tanto, debo pedir al Espíritu Santo de Dios que me dé sabiduría para comprender correctamente, ¿cierto?, la voluntad de Dios para el creyente. Porque la voluntad de Dios para el creyente es una y está revelada en las Escrituras, sí, ¿cierto? Correcto. Si yo no me someto a estudios bíblicos, por ejemplo, no estudio la palabra de Dios, estoy expuesto a tener información parcial de Dios. Y aquí solamente quiero poner un ejemplo muy sencillo. Para el hermano que me escucha, si yo le dijera, por ejemplo, imagínese el siguiente paisaje: arena, ¿cierto?, arena blanca y agua, y quizás una palmera. Probablemente ustedes estarán pensando una playa, ¿cierto? Pero la imagen que yo tengo en mi mente y que estoy tratando de comunicarle a ustedes es un oasis en el desierto. Y una situación muy similar ocurre cuando los creyentes no estudian la palabra de Dios, ¿ya? Conocen de manera parcial a Dios y conocen ciertos atributos de Dios y no lo conocen al Dios de la Biblia, al Dios bíblico. Y no conocer al Dios bíblico hace que básicamente caigamos en idolatría. Por lo tanto, es un deber de todo creyente estudiar las Escrituras, acercarse a Dios, conocerle más, ¿cierto?, crecer en sabiduría y glorificar a Dios en todo lugar. Ese es el conocimiento correcto y edificante. Amén, así es. Bien, como para ya poner una conclusión a este primer versículo que estamos poniendo aquí en contexto, ya a este versículo que habla acerca de esta famosa frase: el conocimiento envanece. Vamos a dar una conclusión, pastor. Bueno, la conclusión es, si los hermanos están escuchando, solo léalo. Solo lea 1 Corintios, lo que leyó hermano Hans recién, capítulo 8, del 7 al 13. Solo léalo usted y saque la conclusión solo. Subraye en su Biblia, en serio. La palabra conocimiento, ¿cuántas veces se repite? Y Pablo está hablando del conocimiento que algunos tenían de la carne a los ídolos.
No tiene nada que ver que alguien no quiera entrenarse bíblicamente, conocer más al Señor. Yo tenía algunas preguntas para que meditemos. ¿Estás ocupándote en conocer más de las Escrituras? ¿Lo que estás aprendiendo te ha llevado a amar más a los demás? Porque muchas veces, piensa usted, si usted está aprendiendo más de las Escrituras, la pregunta es, ¿te está llevando a amar más a los demás? Porque si te está llevando más a amarte a ti mismo, entonces ese conocimiento que tú estás recibiendo, wow, estás en un problema. Hay una gran alerta. Tercera pregunta, ¿cómo lo estás poniendo en práctica en tu iglesia local? Quizás tú estás aprendiendo de las Escrituras y no importa la edad, parece que siempre le echamos la culpa a los jóvenes. Esto puede pasar a cualquier persona. Si usted está aprendiendo de las Escrituras, usted está estudiando teología, algunas doctrinas más profundas, más pesadas, no lo sé. De alguna otra manera tú estás recibiendo más conocimiento bíblico. ¿De qué manera? Pon atención, hermano amado. ¿De qué manera los que están a tu alrededor y las personas de tu iglesia local se están bendiciendo? Si tú ni siquiera vas a una iglesia local, ya tienes la respuesta. ¿Me entiendes? Una alerta. Si en tu vida estás aprendiendo y conociendo más de las Escrituras, pero comienzas a sentirte más superior que tu hermano, entonces algo no anda bien. Conocer más a Dios y su Hijo debe conducirnos a amar más a los hermanos. Entonces, para todos estos hermanos y personas que van a escuchar este programa, que les han enseñado, que han escuchado que el conocimiento envanece, mire, el conocimiento, más que, no quiero usar la palabra envanece, el conocimiento que es perjudicial de la Escritura es aquel conocimiento que no te lleva a amar más a los hermanos. El conocimiento que te lleva a tener un corazón más egocéntrico, con más orgullo, con más jactancia, ese conocimiento no es el problema del conocimiento. El problema es quién está recibiendo el conocimiento. Solo los quiero dejar con primera de Juan 4, 20. Fíjese lo que dice. 4:20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, estoy conociendo la Escritura, ¿cierto? Estoy leyendo la Escritura, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Ve? Está ahí en la Biblia, pues. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Escuche bien, amado. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿cuál es el conocimiento bíblico válido? El que te lleva a amar más a los hermanos. Bien, entonces como conclusión ya lo que da el pastor acá Rodrigo Rubio. Entonces, el conocimiento bíblico es necesario, claro, para conocer más de la Biblia, aprender más de Dios, ¿ya? Mire, tenemos también un espacio que para poder interactuar con nuestros auditores. Tenemos bastante ya auditores que nos están escuchando y que nos están viendo por la señal de Facebook Live, así que un saludo para todos. Para todos, nos encantaría que pusieran los comentarios desde qué lugar tú nos estás viendo. Si tiene alguna pregunta en realidad que nos quieras hacer, ¿ya? Algún versículo también en específico, que tú tengas alguna duda, no dudes en dejarnos acá, a través acá del muro, puede ser del muro de nuestro canal en Facebook, o si no a nuestro número WhatsApp, que es el más 569 48 90 16 85. Déjanos tu inquietud, déjanos tu versículo, que a lo mejor tú tengas alguna duda, que no sepas el verdadero contexto, la interpretación. Nosotros te la vamos a responder la pregunta. No a lo mejor ahora, pero sí para el próximo programa, ¿ya? Porque ahora estamos netamente con estos versículos. Bien, vamos a ir a una pausa musical ya para después desarrollar el segundo versículo que tenemos a esta hora. El segundo versículo que también es muy ¿Podemos decir o no? ¿No? Sí, como para que la gente se quede en la sintonía. Para que inviten a los amigos. Claro, inviten. Bueno, ¿lo lee usted y yo? ¿El de Proverbios, cierto? Sí, Proverbios. El de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Exacto. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Claro. Sí, ese es el... Vamos a ver qué dice el versículo. Claro, eso es lo que dice.
¿Qué es lo literalmente. que generalmente se cree y qué es lo que en realidad no dice? Aquí, claro, ¿qué es lo que no dice? Eso es lo que queremos con contexto bíblico, qué es lo que no dice el versículo. Exacto. ¿Y Y qué es lo que nosotros, dice? ¿y qué es lo que dice? Sí. Ponerlo en contexto, ¿ya? Bien, vamos a una pausa musical y enseguida ya regresamos aquí a Contexto Bíblico por Radio Restauración. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me
Muy bien, hemos regresado ya al programa Contexto Bíblico aquí en Radio Restauración. Para quienes nos están escuchando por primera vez, usted está escuchando el programa Contexto Bíblico aquí con los hermanos de la Iglesia Bautista, por gracia, acá desde la población Candelaria, desde donde transmitimos, desde donde están los estudios de Radio Restauración aquí en San Pedro de la Paz. Así que vaya un cordial saludo a todos nuestros auditores, a todos los que nos están ya escribiendo, dejándonos sus saludos. Como le estaba comentando yo antes de ir a la pausa, usted que tiene alguna inquietud, si tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, algún versículo en realidad que usted quiere que profundicemos más en ese versículo, mejor no lo entiende, ¿ya? O le gustaría más o menos saber el contexto completo de algún versículo, usted también nos puede dejar ahí a través de nuestro número WhatsApp, el más 569 4890 1685, ahí, o a través de un mensaje ahí en el muro, o nos puede un mensaje de forma interna. Bien, vamos a ir entonces ya al segundo versículo que vamos a poner en contexto, y qué es lo que verdaderamente nos quiere decir este versículo, ¿ya? Algo adelantamos antes de irnos a la pausa musical, que se encontraba en Proverbios, capítulo 22, verso 6. Lo voy a leer, voy a volver a darle lectura nuevamente para que los auditores que no pudieron escucharlo lo puedan escuchar una vez más. Proverbios 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y vamos a ir rápidamente ya. Pastor, la pregunta para usted. ¿Cómo deberíamos nosotros interpretar o entender este tan conocido versículo? Porque es un versículo que lo conocemos mucho, ¿ya? Inclusive por ahí nos han aconsejado muchas veces. Instruye al niño, enséñale al niño para que no se aparte, para que no se vaya a la iglesia, para que no se vaya del evangelio, lo mejor. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente quiere decir este versículo? ¿Cómo deberíamos nosotros interpretarlo? Así es, pues. Bueno, un versículo, yo creo que si hicieran un concurso bíblico, yo creo que la mayoría de los papás lo sabemos de memoria. Sí, pues. Ya por lo menos pasaríamos la primera etapa. Claro. Instruye al niño. Bueno, siempre es bueno, querido auditor, algo que yo he aprendido en el tiempo por maestros que he tenido y tengo, hacer preguntas al texto. Uno hacer preguntas sencillas, no es algo tan complejo. Y si usted no puede responder las preguntas en el texto, no las imagine, no las suponga. Ahí es donde tenemos que empezar a estudiar el texto. Por ejemplo, el texto, cortito, versículo 6, no dice el camino, no dice a qué se refiere el camino. Usted puede pensar, no, se refiere a la vida, David dijo, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, pero este texto específico no lo dice. Entonces vamos a tener que salir a buscar más información para entender qué es camino, qué es instruir. Instruir es enseñar, es llevar a la iglesia, a la escuela dominical, que vea solo video en YouTube cristiano, que realmente que lea todos los días un proverbio, ¿me entiende? Que lea un salmo, que se aprenda 3 versículos semanales de memoria. Realmente qué es instruir, o si no, todo el mundo va a dar una propia interpretación. Y lo dijimos en el primer programa, la Biblia tiene solo una interpretación, varias aplicaciones, pero solo una aplicación. Cuando fuere viejo, viejo de edad, viejo de madurez, cuando tenga familia, cuando nosotros seamos viejos, ellos ya salgan de la etapa de niño, no se apartará de él, de camino. Entonces camino él es lo mismo. Lo primero es reconocer que cualquier papá cristiano deseamos en el fondo de nuestro corazón que nuestros hijos amen a Dios y le sirvan. Eso es obvio. Todo papá cristiano debería desear, quizás no es tan obvio, todo papá cristiano debería desear que claro, su hijo amen a Dios y le sirvan. Ahora, esa es la meta de todo padre cristiano, pero las buenas intenciones no son suficientes. Ya esa es nuestra meta, ¿cierto? Perfecto. Si esa es su meta, querido auditor, las buenas intenciones no son suficientes.
Oh, yo quiero que mi hijo ame al Señor y que le sirva, que tú seas un siervo del Señor, un evangelista, un misionero, una misionera. Perfecto. Si usted tiene la buena intención, que un buen deseo, está muy bien. Y siga orando, pero eso no es suficiente. No es suficiente. No nos podemos quedar solo con la intención, pues. Escuche esto, mire. Si tomamos este versículo y lo ponemos como un pilar para esta meta, habrá problema, porque este versículo no puede ser un pilar. La crianza de los hijos es y será un gran desafío para todos los padres, pero no podemos no conocer la forma. Es decir, es un gran desafío, siempre ha sido un gran desafío. Usted ha escuchado que mucha gente dice a un cristiano, es que nadie nos enseñó a ser padre. Y como que eso justificamos la rebeldía, la desobediencia, la pereza, un montón de actos no correctos ni apropiados de nuestros hijos. Bueno, si usted cree eso, o se lo enseñaron en su casa, usted lo escuchó de pequeño, bueno, es un pensamiento equivocado. No está en la Escritura, contradice la Escritura, porque la Biblia sí enseña cómo ser padres bíblicos amorosos. La Biblia sí lo enseña, solo que hay que estudiar la Biblia. Ahora, respondiendo a su pregunta específica, hermano Claudio, para interpretar y entender este proverbio, debemos entender el propósito del libro. Mucha gente cree que el proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, es una promesa. Y ahí es donde empiezan los problemas, creo yo. Mire, vamos a Proverbio capítulo 1, rapidito. Fíjese, Proverbio capítulo 1. Entendamos por qué Salomón escribió Proverbio. ¿Por qué Dios exhaló en Salomón este libro con tanta sabiduría? Versículo 1, mire. Vamos a ver los 5 para, que son los propósitos. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2. Para, el primer para, entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Versículo 4. Para dar sagacidad, prudencia a los simples, a los que todos lo creen. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Y versículo 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. Entonces, querido auditor, para entender el contexto de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y todo lo que dice más, tenemos que entender cuál es el propósito del libro. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro de Proverbios? Entregar sabiduría y prudencia. Lo leímos juntos, ¿cierto? Lea el capítulo 1 en su casa, usted, querido hermano, querida hermana auditor. Fíjese, 5 veces aparece la palabra para. Ese es el propósito. Pues entonces, primero, no es una promesa. El libro Proverbio no son un manual de promesa. No significa que todo lo que ahí dice ocurrirá en mi vida. Entonces, todo lo que está en el libro de Proverbios no significa que mañana va a ocurrir en su vida. ¿Sabe qué no? Puede que no va a ocurrir porque no es una promesa. Son consejos de Dios. Puede que usted siga esos consejos y aún los resultados no fueron los esperados, porque hay un montón de factores. Y por último, el libro de Proverbios sí está lleno de consejos y es probable que ocurran algunos de esos resultados. Entonces, el libro de Proverbios, que contiene un montón de consejos de sabiduría divina, preciosa, hermosa, para vivir en integridad, pero no son promesas. Muy bien. Entonces, pastor, ¿qué significa instruye al niño? Enseñar, lo que decíamos, llevar al templo, leerle la Biblia todos los días y un montón de cosas más, a lo mejor que los padres se nos puede ocurrir acerca de la instrucción, ¿ya? Nosotros obviamente queremos que nuestros hijos sigan nuestra senda correcta, ¿ya? Pero muchas veces no tenemos las herramientas adecuadas para instruir, ¿ya? Utilizamos herramientas del mundo para instruir en los caminos bíblicos. Por eso queremos que nos aclare bien para los
también auditores que nos están escuchando, ¿qué significará instruir al niño? Usted dio en el clavo, usted dijo herramienta. Mire, cualquier persona que se casa, esto no es una regla general, pero todos los que nos casamos, poco a poco empezamos a juntar algunas herramientas. Yo por lo menos tenía una cajita chiquitita, empecé a comprarme un... Como mi papá era carpintero, constructor, yo sabía más o menos lo que debía tener, un atornillador, un martillo, ciertos clavos, tornillos, de a poquito. Fui bien lento, sí. Después un serrucho y fui adquiriendo herramientas para ciertos desafíos. Sinceramente mi serrucho está impecable porque no lo he ocupado muchas veces, pero no significa que no tenga la herramienta, la tengo. Entonces muchas veces cuando hablamos de instruir, instruye al niño en su camino, de verdad, hermano, la gente se imagina cualquier cosa y ahí pareciera que nadie se puede meter porque el hermano allá lo hace así, el otro acá, el anciano de la iglesia lo hace así, el pastor lo hace así y nadie cuestiona a nadie. A ver, tú haz lo tuyo con tu hijo, yo hago lo mío con mi hijo. Bueno, esa no es una actitud ni un espíritu de amor de hermano, no es correcto. Pero en palabras sencillas, instruye al niño significa enseña al niño el camino en que debe andar. En palabras sencillas, enseña al niño el camino en que debe andar. Es decir, comparte sabiduría que ha sido comprobada en tu propia vida. No podemos instruir a nuestro hijo en un camino que nosotros descuidamos o somos mal ejemplo. ¿Me entiendes? Se imagina que le dijéramos a nuestros hijos en relación al prójimo, que es el segundo gran mandamiento. Hijo, no use esas palabras para las personas. No puede hablarle así a las personas, quizá en un supermercado, en los colegios, los niños que van al colegio, en un parque que fue a jugar, en la playa, ahora que estamos en verano, algún primo, un vecino, no tengo idea. Y estamos ahí. Hijo, no son las palabras adecuadas. Hijo, usted no puede reaccionar así. La pregunta es, no es lo que usted le está diciendo, querido hermano. La pregunta es cómo usted trata a su prójimo. Porque si nosotros vamos manejando nuestro vehículo, los papás hombres, y aún las mujeres también yo he visto, y estamos prácticamente basureando con el que va delante nuestro, si va un poco lento, si pasó el semáforo y nos dejó el rojo a nosotros, oye, cuidado, muévete, prácticamente si tuviéramos un camión pasaríamos por encima del auto y después nosotros le decimos a nuestro hijo, no le habla así a su prójimo y nosotros andamos casi en un rodillo de estos de máquina con nuestro prójimo. Entonces el ejemplo, instruye al niño en su camino. El primer consejo es con tu propio ejemplo, hermano. Yo he visto cómo mis hijos, y no quiero estar hablando de mi propia familia, pero escuche esto. Yo he visto en mis propios hijos que muchas de las malas actitudes que ellos tienen es porque yo se las enseñé. Pero ¿cómo dice eso, pastor? Yo no quise hacerlo, pero ellos imitaron mi ejemplo. Entonces nuestros niños son una esponja, absorben todo. Absorben lo que usted no quiere que absorban y absorben de repente ni tanto lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque no lo ven en nuestro ejemplo. La responsabilidad de educarlos en el temor de Dios es siempre de los padres. No es del pastor, no es de la profesora de la escuela dominical, ¿cierto? O de algún otro niño que está compartiendo versículos bíblicos. Y muchas veces las mejores instrucciones espirituales que marcarán sus vidas serán las que modelamos con nuestro propio ejemplo. Entonces, cuando hablamos, querido hermano Claudio, ¿qué significa instruye al niño en su camino? Es vive con tu vida, con tu ejemplo, lo que tú le estás diciendo a él. En realidad que él vea, papá, ¿y cómo hago eso? Como lo estoy haciendo yo. Oh, papá, mira lo que tú me dijiste en la mañana, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Como lo hago yo en mi vida. Pero muchas veces el problema no es que nos instruimos. Yo creo que todo papá que está en una iglesia bíblica o que toma en serio la palabra de Dios, yo creo que todo papá le enseña la Biblia. Unos más, otros menos. Pero yo no sé si todos los papás tenemos un buen testimonio ante nuestros hijos. Claro, y ahí
en el testimonio muchas veces fallamos. A lo mejor, claro, queremos instruir al niño en algo, pero nosotros no damos buen testimonio de eso. No somos una herramienta, a lo mejor, nuestro testimonio para que el niño aprenda de nuestro ejemplo. Pero como padres cristianos, ¿cómo padres cristianos deberían entonces instruir a sus hijos para usar de manera propia este texto bíblico? Bueno, ¿cómo instruimos a nuestros hijos? Bueno, queridos auditores, mire, es un gran desafío para mí también. Pero yo quiero compartir 3 consejos que han bendecido mi vida cuando yo aprendí estos pasajes. Siguen siendo una lucha para mí. En serio, siguen siendo un desafío. Yo tengo 4 pequeños, hermosos. Pero siguen siendo un desafío, pero los aprendí. Y Dios me va a juzgar por eso. Así que usted en este momento los va a aprender. Si no quiere aprenderlo, apague la radio. No. Usted va a escuchar ahora 3 pequeños consejos. ¿Cómo lo hacemos, po? Oiga, pastor, hermano, estamos escuchando. ¿Qué hacemos? Estoy sobrepasado, tengo 1 o 2 hijos, ya no sé qué hacer. Prácticamente mis hijos salieron de vacaciones en algunos casos. Y eso es como que fuera un acabo de mundo para muchos papás, ¿me entiendes? Se despiertan con los hijos, todo el día almuerzan con ellos, que debería ser una tremenda, increíble bendición, pero para algunos yo creo que 3 de la tarde ya es un suplicio, están a punto de convulsionar algunos papás. Algunos quieren que llegue rápido marzo para Sí, que vuelvan al colegio. Las clases a fines de enero, entonces mal. Primero, predicarle el evangelio. Bueno, si hay una manera de instruir al niño en su camino es predicándole el evangelio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ponemos un púlpito en la casa? No. Desde pequeño debemos decirle la verdad sobre su condición ante Dios, que son pecadores y que necesitan tanto de Cristo como los niños que no tienen padres cristianos. Los padres debemos conocer el evangelio. O sea, si hay algún consejo que yo he aprendido y que yo puedo compartir con ustedes en esta noche, es mostrarles el evangelio. ¿De qué manera? Diciéndoles la verdad. Muchos papás han dicho esto, hijos de 3, 4 años. No, es que ¿cómo le voy a decir que un pecador? No, son palabras muy duras. Y Jesucristo, y contarle la vida dolorosa, la crucifixión, que su propio padre asesinó a su hijo en propiciación y él se puso en nuestro lugar. No, son palabras muy fuertes. Pero pueden ver la última película de Avengers, donde ahí se cortan la cabeza, los brazos, llega un tipo con una espada, lo atraviesa, salta la sangre. O sea, el niño sí puede ver esa película, ¿cierto? Y un montón de otras películas, yo puse un ejemplo nomás, sí, que son súper fuertes, pero no pueden conocer la verdad. Y la verdad es que son pecadores que necesitan de Cristo tanto como un niño que no va a la iglesia, por ejemplo. No hay diferencia. No es que no, hijo, mira, tú eres mejor que el vecino. No, eres mejor para pecar porque sabes mejor ciertas cosas, pues. De hecho, muchos niños que ni siquiera se congregan o escuchan, pecan en algunos casos hasta por ignorancia. Niños de hijos de padres cristianos, de repente es porque quieren. Punto 2. Ser modelos del evangelio. Los padres no somos perfectos, que no pecan. Eso confundirá a los niños, que queremos mostrar que somos perfectos. Hay padres que jamás, mira hermano Claudio, qué interesante este principio. Hay padres que jamás han pedido perdón a sus hijos cuando los ofenden. Nunca. O sea, quieren predicarle el evangelio, quieren mostrarle que son un pecador y ellos jamás le han pedido perdón a sus hijos, claro, cuando lo han ofendido. ¿Cómo le podemos enseñar el perdón a nuestros hijos entonces? Gráficamente. Ellos deben ver que aunque pecamos, nosotros, hay un Dios amoroso y justo que da nuevas oportunidades a sus padres, hay un Dios que los alienta y hay un Dios que los está perfeccionando. Imagínense, modelando el evangelio. ¿Qué mejor modelaje? Pecadores, como sus padres, creciendo en el poder de Dios. Entonces, nosotros queremos hablar del perdón de Dios, el perdón en la cruz, el perdón de Cristo, y nosotros jamás le hemos pedido perdón a ellos. Y que ellos vean que sus padres sí se equivocan, pero están en un proceso, pues. No es que mi papá siempre me ofende, todos los días lo mismo, nunca crece. No, estamos hablando de que un papá peca eventualmente, pues, pero está luchando, su hijo ve aún
Un día yo estaba orando y compartimos motivo de oración. Yo compartí uno, lo pensé y lo dije, para que mis hijos supieran que yo no me sentía orgulloso o contento de hacer eso con ellos, pues. Y fue impactante para ellos. Fue impactante que el papá era como que vamos a pedir motivo, cómo mejorar, y los papás nunca dicen nada, como que no tienen nada que mejorar. Los hijos sí, y ahí le hacemos la media lista al hijo. Sí. Y sabe que mi hijo es como, hijo, así que ayúdenme. La mamá de hecho dijo ese día a mi esposa, así que niños, oren por sus papás, porque nosotros creemos que es pecado, que ofende a Dios, que eso no es un buen ejemplo, y estamos luchando por no hacerlo. Y tercer consejo, cuidarnos de la hipocresía. Debemos hacer lo que predicamos. Esto es muy peligroso, porque ellos podrían entender que el Evangelio es una máscara para ciertos lugares y con ciertas personas, pero luego se saca la máscara. Esta pregunta es de ayuda, querido auditores. Pregúntese esto, usted. Lo que yo le voy a decir, o como yo voy a tratar a mi hijo, ¿yo lo haría frente a otras personas? Si usted dice que no, es muy probable que usted va a pecar, o usted va a hacer algo no sabio con ello. Hipocresía, pues. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, visitando a unas personas, yo actúo de cierta manera como papá. Y en la casa actúo de otra manera. Entonces mi hijo va a entender que en algunos lugares nos tenemos que comportar como bien, Claro. como ser bueno, ¿cierto? Sí. Y en otros lugares, como en la casa, en confianza, da lo mismo. Ya eso es hipocresía. Y el hijo va a entender que eso es el Evangelio. Ah, entonces el Evangelio, esto es lo que me enseñan mis papás, de que Dios transforma, de que Él cambia mi vida, pero en la iglesia, cuando estemos con los hermanos tomando once, cuando estemos con los abuelos, pero cuando estemos solos en la playa de vacaciones, ahí da lo mismo, todo vale. ¿Sabe qué es? El hijo después va a hacer eso en el colegio, Sí. con sus amigos cuando los papás no lo estén mirando, Sí. cuando esté con familiares no creyentes. El hijo en ese momento, imagínese cómo va a ser, porque eso es lo que él aprendió, pues, que en algunos momentos yo tengo que esforzarme por ser cristiano. Claro. Así que ahí hay 3 consejitos, hay muchos más, pero tenemos que terminar. Bueno, buenos consejos. Claro, ojalá que nuestros auditores también puedan ir tomando nota de esto, o simplemente los puedan captar y ponerlo después a disposición como herramientas bíblicas. Ya para finalizar tenemos una última pregunta, pastor. En esta instrucción diaria hacia nuestros hijos, ¿qué rol cumple la disciplina y el ser amorosos con ellos? ¿Es relevante esto? ¿Cierto? Ay, La disciplina. disciplina y ser amoroso, parece Sí. una contradicción. ¿Cómo podemos disciplinar a nuestro hijo pero a la vez amorosamente? Por supuesto. Con amor, una disciplina con amor, ¿cómo puede ser eso? Como lo golpeo con amor, Claro. como dirían algunos. Bueno, Sí. yo no creo eso. Piensa en esto, mire. Mucha gente dice esto. Yo en algún momento lo pensé, pero ya no. Muchos dicen, a mí mi papá nunca me pegó, así que yo nunca le voy a pegar a mis hijos. Y ahí empiezan los problemas entre el esposo y la esposa, o la esposa y el esposo. Sí. Siempre está ahí esa tensión. El hijo ni ha nacido y ya están discutiendo por eso. Muchas veces yo creo que a lo mejor si le hubieran pegado no hubiera hecho tanta lesera, pero Eso, bueno, es claro. una opinión personal. Disciplinarlo. ¿Qué hacemos con la disciplina? Bueno, escuche este principio. La disciplina está en la Biblia y quien no la ejerce recibirá un resultado, porque Proverbios habla mucho de esto. Entonces dijimos, ¿se acuerda de Proverbio el propósito? Capítulo 1. Para. Prudencia, instrucción, sabiduría, ¿cierto? Rectitud. Lo leímos. Sí. ¿Y qué se encuentra en Proverbios una y otra vez cuando está hablando de la instrucción a los padres? La disciplina. Pues. Después vamos a ver qué es la disciplina. Ya no se está imaginando, querido auditor, usted un escobillón, ni un fierro de 2 pulgadas. No, yo no estoy La hablando manguera de de la esas lavadora, nada de eso. cosas. No sabía esa. Mire Proverbio 13, 24, rapidito. El que detiene el castigo, disciplina, a su hijo aborrece. Y de verdad agarrar un fierro, un palo y dejarle marca en la espalda. No.
Dios nos enseñó, él cuando dice de vara, puede ser aún el elemento que usted utilice de pequeño, como se conoce en nuestra cultura la cuchara de palo, ¿cierto? Sí. Mi señora decía, voy a llamar a mi amiga, por la cuchara de palo, pero usted va a usar un elemento, pero que el niño, instruyéndolo desde pequeño, comprenda que está recibiendo un castigo, no está recibiendo marca en su cuerpo, es porque ha violado principios de Dios. Entonces, la actitud del papá, de la mamá que va a disciplinar, hermano, ¿cuántas veces hemos disciplinado a nuestros hijos con ira descontrolada, con enojo, con caras de monstruo? Hemos pecado. Eso no es disciplina bíblica. ¿Se imagina usted Dios pecando Él para disciplinarnos a nosotros? Es una contradicción, Él es santo. El amor. ¿Cómo entonces somos padres amorosos? Lo siento, tenemos que terminar ese punto de la disciplina. Expresarles nuestro amor. Ser amoroso no es sinónimo de comprarles todo lo que quieran o llenarlos de tecnología en la casa. Eso no es ser amoroso. Ellos deben saber diariamente, escuche bien, que sus padres los aman y que pueden contar con ellos. ¿Usted le dijo hoy día a su hijo que lo amaba? Piense usted, querido auditor, ¿cuántas veces se lo dijo? Usted le hizo notar a sus hijos hoy día, son las 10 y tanto de la noche, que ellos pueden contar con usted, o les dio miedo decírselo. Entonces, si usted hoy día no le dijo que amaba a sus hijos, entonces usted no está siendo amoroso con ellos. Y pensemos en este ejemplo. Una buena manera de saber ser padre amoroso, escuche esto, es imitar cómo Dios Padre nos ama. Hermano y querido auditor, ¿usted quiere ser un padre, una mamá amorosa? No me imite a mí ni a otro hombre. Imite al Padre amoroso de la Biblia, a Dios. Dios Padre, imítelo a Él. ¿Cómo es Él con usted? Su misericordia nuevas cada mañana, lento para la ira, grande en misericordia. Un Dios constantemente entregando gracia a seres miserables, pecadores y corruptos como nosotros. Fíjese cuánto amor tiene Dios diariamente con nosotros. Y nosotros de repente tenemos 5 o 10 minutos de paciencia con ellos. Eso no es justo. Si usted quiere ver un modelo perfecto, ideal, de un padre amoroso, mire a Dios como padre amoroso hacia nosotros. Mire la comunión preciosa de Jesucristo con su Padre en los evangelios. Yo y mi Padre uno somos. Yo no busco mi voluntad sino la de mi Padre que está en los cielos. Sí. Una relación preciosa, hermosa, íntima. Entonces deberíamos imitar mucho más al Padre amoroso Dios que aún nuestros propios padres, que de repente en algunos casos no nos dieron un buen ejemplo de cómo ser padre amoroso. Bien, terminamos entonces, ¿no es cierto?, con esta segundo versículo largo, mucho contenido. Un programa. Claro, podríamos haber dedicado un programa completo a este versículo, pero es de mucha importancia este versículo porque habla de nuestros hijos, de cómo instruirlos, y también a nosotros como padres, cómo debemos también reaccionar, las herramientas que debemos llevar de parte de Dios para nuestros hijos. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa musical y después ya vamos a ir con la última parte del programa. Ya estamos pasaditos a la hora, pero no se preocupe, este contexto bíblico está muy bueno. Este es el penúltimo ya programa de esta temporada, de la temporada. Ya, así que usted no se aparte de la sintonía, querido hermano. Vamos y volvemos. Cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna, de recaudo corazón, tu piedad.
llenarlos de tu verdad, de tu espíritu, de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu presencia, Salvador propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna entre todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Amén. Hemos vuelto entonces después de haber ya escuchado también esa preciosa alabanza, ¿ya? Que habla netamente de la vida eterna, de la fuente de vida eterna. Seguimos acá en el programa Contexto Bíblico. Muchas gracias, verdaderamente muchas gracias a todas las personas que se han conectado para escuchar el programa, ¿ya? A los hermanos también de nuestra iglesia, que también ellos nos acompañan. Un saludo al hermano Esteban, al hermano Jean Paul, a la hermana Elia, a la hermana Pamela, al hermano Conrado también, que él nos está escuchando en estos momentos, y también a otros auditores, también nuevos auditores que cada día se suman más a la programación de Radio Restauración y que nos siguen a través de se puede decir que nos siguen a través de las redes sociales, aquí a través de nuestra página en internet y también a través de Facebook Live. Vamos a seguir entonces con Contexto Bíblico, ya con este tercer y último bloque del programa, con otro versículo igual controversial. Dice: si somos infieles, Dios permanece fiel. Pero vamos a leer el versículo, ¿ya? Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermano Hans, es su turno ahora, ya. estuvo en calma, ahí esperando la oportunidad, meditando en el Señor. Así es. El tercer bloque es suyo, por completo. Gracias. Entonces, este versículo habla de si somos infieles, Dios permanece fiel. ¿Cuál es el contexto entonces de este pasaje? Bien, yo creo que antes de poder dar respuesta a esa pregunta, un poco manifestar quizás la realidad actual, ¿ya? La realidad de esta sociedad, de algunos creyentes, en donde piensan de que para Dios es todo válido, ¿ya? Dios murió por nosotros, tenemos un Dios de amor, Dios perdonó nuestros pecados presentes, perdonó también nuestros pecados futuros, Él tiene el control de todo, por lo tanto yo soy libre de hacer con mi vida lo que yo quiera,
Algunos conocen términos como neocristianos, No, quizás, claro. ¿ah? Pero la verdad que este tipo de doctrina o este tipo de pensamiento es insufrible, no resiste mayor análisis, es insoportable, por llamarlo en algún término. Correcto. Porque vemos en las escrituras de que jamás hemos tenido libertad para ser infieles, jamás hemos tenido libertad para deshonrar a Dios, pero sin embargo, en nuestro análisis personal, ¿no? Lo somos. Somos infieles, Somos infieles, correcto. deshonramos a Dios. Recordemos que las escrituras dicen que el nombre de Dios muchas veces es deshonrado, no por causa de los que están afuera, sino por causa de nosotros mismos. Bueno, Dios nos perdone. Haciendo un poco la reflexión y contextualizando a nuestros días, ahora voy a responder a la pregunta que me acaba de hacer el hermano Claudio. Si vemos el versículo 8, porque acabamos de leer, el hermano Claudio acabó de leer el versículo 13, el versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Bueno, aquí Pablo en este contexto está haciendo alusión, ¿cierto? Y recordándonos de que somos siervos de un Mesías victorioso. El versículo 9 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Otro mensaje que nos está dando aquí para ponernos en contexto es que el evangelio prevalecerá por siempre, avanzará. El versículo 10: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Bueno, vemos también acá de que Dios, ¿cierto?, decreta quienes van a ser sus escogidos, y eso es por medio del Evangelio. No hay otra forma. Y los versículos del 11 al 13, donde podemos leer la palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y bueno, yo creo que es una promesa la que podemos ver acá, de que tenemos un Dios fiel, pero también es una advertencia muy sutil que Él nos hace en un tono muy amoroso, para recordarnos de que no tenemos licencia para hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos. Dios es fiel a su palabra, por lo tanto, Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, si somos muertos en Cristo, también viviremos en Cristo. Un versículo que les invito a buscar, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 31. No lo voy a leer, pero básicamente Pablo lo que está diciendo es de que él muere cada día a causa de Cristo. Y creo que esta también tiene que ser la invitación a nuestras vidas, a morir cada día, ¿ya?, a nuestro yo, para rendirle honor y gloria a Dios. El llamado de Cristo a los suyos es un llamado a morir, pero no a morir en la carne, es un llamado a morir a nuestro yo, a nuestra seguridad en nosotros mismos. Y esto es porque le seguimos a Él. Así es. Bueno, todo aquel que camina con Cristo debe caminar, por lo tanto, por una senda angosta. Ese es el contexto que podemos encontrar en este versículo. Correcto, claro. Entonces, como cristianos nosotros, que somos seguidores de Cristo, ¿qué conlleva entonces? ¿Qué conlleva un caminar cristiano? Bueno, un caminar cristiano conlleva someterse a la voluntad de Dios. Un caminar cristiano conlleva, lo repito, a someterse a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la podemos ver en las Escrituras.
Le invito a buscar Mateo capítulo 5, ¿ya? En donde vemos el sermón más potente de toda la historia, el sermón más impactante de todos los tiempos, el sermón del monte, ¿Mm? Donde Cristo mismo, ya estas son no hay influencia alguna de personalidad, ¿cierto? Sí. Son las palabras de Dios mismo a una multitud de gente que estaba escuchando. ¿Usted quiere someterse a la voluntad de Dios, hermano, que está escuchando, estimado auditor? Bueno, en el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo, Cristo le invita a ser pobre en espíritu. ¿Pero qué significa ser pobre en espíritu? Sí. ¿Ah? Quizás una persona que aparentemente se ve humilde, sumisa, de un tono de voz bajo, aquel que es de bajo perfil, que siempre está al final. No, eso está muy alejado de la realidad. Reconocer nuestra pobreza espiritual significa reconocer que necesitamos de Dios todos los días. De nuestra vida, claro. Correcto. Ser pobres espirituales significa una dependencia de Dios. Un pobre tiene necesidad, ¿ya? Un pobre necesita alimentarse, necesita cobijo, necesita protección. Y un pobre espiritual necesita esas cosas de Dios. Necesita protección de Dios, necesita estar al lado de Dios, que es su protección. Necesita conocer al Dios de su salvación. Quiere ser un hombre, ¿cierto? O una mujer que se someta a la voluntad de Dios. Bueno, el versículo 5, sea humilde. En nuestro propio análisis interno, creo que es muy fácil ser humilde y tener una cara en nuestro trabajo con nuestros vecinos, pero ¿qué estará diciendo nuestra esposa o nuestros hijos de nosotros? Sí. O nuestro padre o nuestra madre, porque bueno, yo también fui joven, lo soy, todavía lo soy, Todavía lo sigue siendo. sí, pero esas caretas que muchas veces nos ponemos de intentar ser una persona fuera de nuestro hogar, pero sin embargo somos capaces de deshonrar a nuestro padre, deshonrar a nuestra madre, o a aquel que nos está dando la protección en el hogar, quien, ¿cierto?, se esfuerza por cuidarnos, lo deshonramos y eso no nos importa. Los hijos no son obedientes a sus padres, no hay una humildad ahí, ¿cierto? Tenemos un mensaje de parte de Cristo en donde nos hace un llamado fuerte a un montón de cualidades que usted puede seguir leyendo en el sermón del monte. ¿Quiere someterse a la voluntad de Dios? Bueno, procure la paz. Procure la paz en los conflictos que generalmente uno tiene, o en su trabajo, o en el diario vivir, o en su familia. La primera reacción es al ímpetu, a la ira, y nos vemos de que Dios nos llama a ser mansos, a ser humildes, a poner paño frío, a ser piadosos, ¿ya? Sobre todo los hombres que tenemos o esposos, muchas veces miramos quizás a nuestra esposa como eso, como nuestra esposa, pero hay muchos que tenemos la bendición de Dios de que además nuestra esposa es nuestra hermana en Cristo. Sí. Y creo que no deberíamos separar esa imagen, entender que nuestra esposa es nuestra hermana en Cristo y que tenemos responsabilidad también con ella, que nuestros hijos también van a ser nuestros hermanos en Cristo. Correcto. Qué hermosa bendición sería esa para mí, que en el futuro mis dos hijos, ¿cierto?, también perseveraran en el Evangelio y fueran hombres temerosos del Señor. Sea sal en esta tierra. Sométase a la voluntad de Dios. Dios le dice que tiene que ser sal. El muro, ¿cierto?, que impide que el pecado de su alrededor avance con tanta agresividad, muestre a Cristo donde usted vaya. Claro. Que la gente de su alrededor no, por favor, no me malentiendan con el concepto que voy a ocupar ahora, pero teman en el sentido de que entiendan de que quien está presente
es un siervo del Señor que muestra las cualidades y los atributos de Dios, lo refleja de tal manera de que aquel que lo ve, ¿cierto?, puede hacerse una imagen de Dios. Y muchos otros versículos que usted puede seguir leyendo en las Escrituras, en donde Cristo lo llama, no solamente Cristo, sino los apóstoles, los profetas, a someterse a la voluntad de Dios, y creo que eso es lo difícil, porque si estamos dispuestos a someternos a nuestra propia voluntad, Claro. mas no estamos dispuestos a someternos a una voluntad ajena. Y si no somos capaces de sujetarnos, por ejemplo, a aquel que vemos, a nuestro líder más próximo, ¿cómo seremos capaces de sujetarnos a Dios que no vemos? A Dios, claro. Por lo tanto, creo que ¿qué es lo que implica o qué es lo que conlleva este caminar cristiano? Conlleva, ¿cierto?, un someterse a la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, ¿ya? En lo económico, en lo amoroso, en las amistades, en la entretención, solo donde estoy, en todos los aspectos debo someter mi vida a los cánones bíblicos. Así es. Muy bien, siguiendo entonces ya con esto, otra pregunta que le tengo, hermano. ¿Qué promesas y advertencias identificamos? Bueno, creo de que en el versículo 13 quizás se concentra mucho el enfoque o nuestro foco en la primera parte del texto. ¿Ya? Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Claro. ¿A qué promesa más hermosa? Sí, es cierto. Pero creo que el foco no es ese. Creo que debemos entender que el foco acá está puesto en que Él es fiel. Y cuando entendemos y ponemos el foco en que Dios es fiel, entendemos de que Dios es fiel para sostener nuestras vidas, pero Dios también es fiel en sostener sus advertencias, ¿cierto? Claro. Y las consecuencias que vamos a tener respecto de desobedecer. Desobedecer, claro. De lo contrario, si Dios no fuese fiel en eso, infiel sería. Sí. Y Dios, ya sabemos que Dios no es un Dios infiel. Por lo tanto, vemos, ¿cierto?, la fidelidad de Dios manifiesta en que, independientemente de los contextos que nosotros podamos vivir, Dios va a ser siempre fiel en lo bueno y también en lo que a nosotros quizás nos parezca malo, porque es muy frecuente poner de alguna manera en algunas conversaciones, no, Dios no creo que sea un Dios que por ejemplo, que castigue, Claro. un Dios que no me pague si no sea con solo amor. No, Dios no puede ser eso. Quizás se tiene una imagen muy errada, ¿ya? Muy Pero permisivo, un Dios eso- muy permisivo. Creo que ese es el concepto correcto, Sí. un Dios muy permisivo, ¿ya? Y eso está muy lejos de lo que vemos aquí escrito en este versículo, ¿ya? Sí, en base a eso también yo, claro, he escuchado ejemplos, dice ya, si Dios nuestro Padre, pero ¿cómo un padre va a querer disciplinar a su hijo? Por ejemplo, a querer castigar a un hijo si lo ama, si es amor. Sí, Entonces ya ahí se convertiría en un padre permisivo, entonces. claro. Y es totalmente diferente al contexto que estamos viendo, la fidelidad de Dios, que usted mismo apuntó que Dios también es fiel en mantener. Si Él dice que nos va, si somos sus hijos, y nos va a disciplinar si nos vamos por el mal camino, Claro. Él va a mantener esa. Mire, hermano Ese Claudio, concepto. si para los que aún permanezcan en Mateo capítulo 5, les invito a leer el versículo 20, palabras de Cristo. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dios es fiel, ¿ya?, respecto de esa palabra. El versículo 22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable de la corte, y cualquiera que diga, en esta versión tengo el concepto Roca, a su hermano será culpable delante de la corte. Dios va a ser fiel respecto de lo que está diciendo su palabra. Claro. No va a ser inflexible cuando estemos delante de Él. No va a ser omisión de lo que acabamos de leer. Sí. Bien, ya para ir cerrando ya este versículo, para ir ya poniendo la conclusión final, ¿en qué podríamos nosotros concluir, hermano Jan?
Yo creo que del versículo 13, hermano Claudio, podemos concluir de que debemos ser motivados a la piedad. En palabras muy sencillas, debemos ser llamados y motivados a la piedad solamente al leer el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel. Claro. Nunca pecar. Nunca pecar. Sí, claro, porque muchas veces se toma este versículo, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Entonces yo puedo adoptar una vida como quiera, pero su palabra dice que Él seguirá siendo fiel. Si nosotros fuésemos infieles, o sea, ahí ya empezamos a descontextualizar esto. A sacarlo fuera de contexto. Así que bien, escuchó, hermano auditor, escucharon, todos los que están en la sintonía, no muchas veces menospreciemos esto, ya, esta fidelidad que el Señor nos da cada día. La misericordia del Señor dice que cada día son nuevas, ya. Amén. Pero también el Señor también dice que es justo, ya. No solamente es amor por amor, también Él es justo, y Él aplicará justicia. Inmutable. No cambia, claro, si Él dice que es así, Él no cambia. Bueno, hemos escuchado muchas veces la frase, Dios, hazme justicia. Nosotros somos los cambiantes. Bueno, la hora pasó rapidísimo. Verdaderamente hoy día tuvimos una muy buena audiencia. Así que yo que estoy atrás del computador le puedo decir, hermanos, hermano pastor, hermano Hans, que tuvimos una muy buena audiencia, ya. Así que esperemos que este contexto bíblico, poniendo en contexto estos versículos que hemos tocado, haya sido una herramienta importante para su vida. Que usted haya aprendido lo que verdaderamente el objetivo que busca este programa es poner en contexto, es sacar lo que erróneamente se dice de estos versículos, sacarlos y poner lo que verdaderamente significa, no bajo nuestra propia sabiduría, sino que bajo a lo que la palabra de Dios quiere decir. Y para eso también, para poner esto en contexto, hay un previo estudio antes, ¿ya? Esto no es llegar y también interponer una idea que o algo, un pensamiento, una filosofía que se note bonito. No, esto es netamente extraído de la palabra de Dios, bajo también la preparación y el estudio de la palabra de Dios. Bien, si usted también nos quiere dejar ya alguna pregunta, ya si usted quiere seguir viendo el video, porque esto va a quedar ahí en las redes, en Facebook, va a quedar acá, así que si usted nos quiere ya dejar alguna pregunta, nosotros la vamos a estar respondiendo en el próximo programa, así. Recuerde, nos queda un programa más de contexto bíblico, ya. Nosotros vamos a estar avisando ya la próxima fecha, ya, creo que va a ser antes de que termine el mes, creo. ¿El programa? ¿El programa? ¿El último? El último programa, sí. Al tiro. Creo que es el 22. 22, el martes 22. 22, sí. Bien, entonces, queridos hermanos, queridos auditores, por ahí anótelo, póngalo en su calendario. Último programa, o sea, último programa de la primera temporada, ¿ya? Porque ya en marzo volvemos ya con la segunda temporada de Contexto Bíblico y de ahí después ya no paramos. Y verdaderamente que se nos están ocurriendo tocar temas muy interesantes y muy profundos también. Recién estamos en la pausa ahí cuando usted está escuchando la alabanza, poner un tema muy importante, ¿ya? No sé si lo vamos a poner ahora o ya para la próxima temporada. Yo creo que la próxima. Para la próxima escucha? temporada. Sí, se escucha, sí. Está abierto el micrófono ahí. Sí, es que me acostumbré a lo... Y escríbanos, si ustedes quieren que podamos hablar de algunos temas o versículos que son un poco confusos, no hay problema. Nos gustaría hablar de los demonios, de Satanás, por ejemplo, de la expulsión de demonios, un montón de cosas que a mí, ¿por qué me preocupan? En realidad a mí no me preocupa Satanás, a mí me preocupa que culpemos lo evangélico en general, estoy hablando como un vocero de lo evangélico, de que culpemos en un montón de cosas a Satanás cuando simplemente son pecados. Sí.
O sea, no existe, por ejemplo, el demonio del alcoholismo, eso es falso. Pero bueno, no vamos a adelantar nada. Claro, eso lo vamos a ir viendo a Segunda medida. temporada. Claro, así que no se pierda. Ya, y bueno, muchas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado acá, hermano Han. Una vez más, un gusto haberle haber escuchado su exposición. Gracias. Su conferencia. Claro. Está bien, está bien. Es una broma interna, ¿no? Sí, Un saludo a todos los hermanos que nos han escuchado. sí. Sí, y un abrazo Un abrazo, a la claro. distancia. Un abrazo digital. Un abrazo, correcto. Ahí nos Un están abrazo. mandando muchos corazones. No sé quién nos estará mandando muchos corazones. Mi esposa debe ser. Bien, No. entonces ya será hasta